Bueno, hoy hablamos de de los puentes atirantados. Este es un ejemplo de algunos detalles que debemos tomar en cuenta de una forma adecuada para que no tengamos problemas como se tuvo problemas con el puente de las Américas, perdón, un puente en La Paz. Los trillizos, por si acaso. El tema fue de que no sincronizaron, si vale el término, la parte de los desplazamientos en cada estado de carga. Si se acuerdan ustedes, se produjo el problema porque no hubo directamente de este otro lado, si vale, aquí es de una tesis que hemos hecho acá en San Simón, para poder verlo aparte de los desplazamientos. Muy bien, ¿qué se hace para ese tema? Aquí vemos esa disposición directamente. ¿Cuáles son los estados de carga que se debe tomar en cuenta, reitero, para no tener esos problemas de que no coincidían en la parte del tablero, la parte de los desplazamientos? 30 centímetros obviamente está fuera de ingeniería, no puede ser milímetros, de acuerdo, se arregla, pero 30 centímetros no se ha podido arreglar hasta el día de hoy y ha quedado prácticamente inútil ese puente. Muy bien, este es, digamos, el puente que estamos tratando directamente, cuáles son los procesos constructivos y cómo llegamos a la parte que nos interesa, que estamos mencionando, de tal forma de que no tengamos ese problema de la parte de los desplazamientos, no coinciden este lado con el otro lado con los 30 centímetros, obviamente que no, no sé qué hayan estado haciendo los de la supervisión, los constructores, en fin, todo ese tema. ¿Cómo se hace eso? Ese es el tema para que ustedes no tengan problemas a futuro. Entonces, lo que se hace para no tener esos problemas, para no entrar en ese terrible error, es lo siguiente. Ahí tienen los tolerantes, ya se ha cargado, en fin, todo ese tema. Y obviamente aquí vamos, por si acaso. Cualquiera, no. Aquí, este es el tema. La carga viva debe tener este desplazamiento. En fin, cuando está totalmente, debe ser esta, por si acaso. Ese es observar. Siempre les digo, lo primero que ustedes deben fijarse son estas condiciones, por cualquier motivo. Esto no deben olvidarlo directamente. Tienen que estar dentro, por si acaso. En la carga viva, en la carga muerta. Obviamente, eso es lo que se controla para no tener ese tipo de problemas. Entonces, ahí vemos una disposición directamente. Ahí tenemos los torones, en fin, todo ese tema. Calculamos. Aquí sale básicamente de la parte del cálculo. No son los mismos. Entonces son las tensiones que tenemos. Y bueno, comenzamos por si acaso. El proceso constructivo es este, el primer estado, si vale el término. Ahí tenemos el estribo. Vamos a hacer reitero que este no sea estribo, sino que fuera directamente la parte del otro lado que está viniendo. Entonces este es el primer estado de carga. Podemos comenzar de este lado, del otro lado, no hay ningún problema, pero está, reitero, aquí lo que debemos ver es todas estas, la deflexión de otra de las cosas. La deflexión debe aguantar esta torre para todos los estados de carga. Se debe verificar. En el tablero, como vemos, realmente es bastante bajo el primero. No hay pero definitivamente. Entonces vemos todo ese tema. Si hay preguntas, me paran, por favor. En el primer momento que ustedes tengan alguna pregunta, alguna consulta, me paran. Esa es la finalidad de la presentación, por si acaso, no solamente que yo hable, no. Me paran si hay alguna pregunta. Muy bien, reitero, aquí tenemos el tirante, la tensión, torones, la cantidad de torones que se requiere de acuerdo a cálculo. Todo eso debe estar controlado. Para cada estado de carga debemos ir controlando directamente. Estamos testando, esto es en la etapa constructiva, por acaso. Estamos, reitero, la primera, puedes comenzar de cualquier lado, ningún problema. Pero aquí las tensiones, el desplazamiento, el admisible de la torre es esta.
obviamente con todas las cosas, es la milésima parte que se puede mover, entonces estamos controlando todo eso. Entonces pasa la primera, la deflexión del tablero, en fin, toda esa parte está. El viento, en fin, para todos los casos de carga, por supuesto, esa es el control, insisto, no es agarrar, no hay obra falsa, no hay nada. Entonces seguimos teniendo la parte del tráfico, todo ese tema está. Entramos para poder ver las cosas que ocurren. La etapa 2 es esta etapa, obviamente. Estamos yendo, reitero, por tramos. Ahí tenemos las tensiones de los dos, no hay pero. En el tablero, la parte importante, en fin, viento, en fin, todo ese tema. Obviamente aquí puede haber un viento de este lado, del otro lado, entonces eso es lo que está controlando por si acaso, no es transversal. Aquí, entonces el viento longitudinal, sentido del tráfico, sentido de, reitero, de este lado, del otro lado, pero el más peligroso en este momento es el sentido longitudinal, por si acaso. ¿Debemos entrar en eso? Sí, ese es. En la etapa constructiva debemos hacer aparecer estos valores para decir, sí señor, puede entrar el tablero, la torre, en fin, todo ese tema. O, acuérdense también que todas estas cosas, por ejemplo, en Colombia se ha caído una torre directamente. No sé cómo haya sido, desconozco directamente qué ha pasado, pero reitero, lo que debemos controlar son estos desplazamientos que aparecen en la parte de la torre. Reitero, sentido transversal de la torre, a ver, este es el transversal, longitudinal. Viene un viento, claro, está, puede haber, aumenta, si vale el término, la parte de la solicitación. Todo eso debe estar contemplado como estamos viendo acá. Continuamos, obviamente, comenzamos de este lado ya también. Como vemos acá, el desplazamiento de la torre, desplazamiento del tablero, obviamente va a aumentar. Aquí vemos, ya es positivo, si se dan cuenta, sube directamente. Todas estas cosas tenemos que estar controlando. En cada etapa constructiva debemos ver la parte que se va a desplazar directamente para poder ver que no ocurra. De los puentes trillizos, esto no sé qué ha pasado, qué han hecho los que estaban en ese tema, no sé hasta qué punto, para que haya 30 va a ser un ratito, señor, pare. Aquí tenemos que hacer algún ajuste, pero no. Si hubieran hecho esto, no hubiera ocurrido eso. Esos Illuminatis no hubieran tenido ese problema. Reitero, aquí estamos con la parte del tirante. El viento transversal, son en los dos sentidos, transversal y longitudinal. Ahí vemos, seguimos, no hay ningún problema, desplazamiento de la torre. Y reitero que también el desplazamiento en el tablero. Son las cosas que debemos fijarnos, es esto el que manda, el que para poder proseguir es eso, en definitiva, no existe ninguna otra cosa. Lo primordial. Muy bien, tenemos otro estado de carga, obviamente es las etapas constructivas las que estamos viendo directamente. Nuevamente, tenemos los admisibles, los reales y los admisibles. Básicamente es eso. Obviamente aquí no puede haber cero por si acaso. Siempre hemos dicho, debe ser la milésima parte, está entrando. No, esto no es, bueno, está. Más que todo, como hemos visto anteriormente, normado lo que nos dan directamente, en este caso Lash. Tenemos entonces esa etapa, nuevamente sentido longitudinal transversal, seguimos con el tema, no hay inconveniente alguno, desplazamiento de la torre, en fin, todo ese tema, sentido, la etapa 5, nuevamente se desbalancea directamente, tenemos que tener las tensiones, obviamente. ¿Con qué va a tensar? Tiene que ser con esta tensión, por si acaso. ¿Cómo va a tensar el cable? Con estas tensiones, eso es lo que estamos diciendo. La cantidad de torones, obviamente, aquí sale la cantidad de torones, como vemos, no son iguales, vemos que son diferentes directamente, ¿sí? Esa es la figura para poder ver. El desplazamiento de la torre, nuevamente, seguimos controlando directamente. Lo mismo, el tablero, tenemos, va a ser positivo, claro, va a ser, lo va a levantar. Ahí tenemos que considerar el viento, todo ese tema, debemos considerar todas esas cosas. El desplazamiento de torres, seguimos, en los dos casos, aquí ya hay
desplazamiento de la torre, sentido longitudinal, hay un desplazamiento, pero seguimos dentro de lo admisible. Nuevamente, una etapa 6, colocamos el otro torón y seguimos controlando tensiones, en fin, todo ese tema, seguimos controlando por si acaso. Longitudinal transversal. Aquí, pues, reitero, lo que nos importa son estos valores. ¿Qué estamos haciendo? Estos valores, la parte de los torones, en fin, todo ese tema, debemos entrar en eso. La etapa 7, aquí hay un desbalanceo nuevamente. La parte de los torones, el desplazamiento de la torre, el tablero es lo que más nos interesa. Obviamente aquí sí se va a levantar. De este otro lado se levanta, estamos controlando, pero estamos dentro por si acaso, estamos dentro. El 5 se levanta algo, pero estamos, o al pesar, claro, va a ocurrir ese fenómeno. Pero, insisto, debemos estar dentro. Longitudinal transversal, obviamente debemos ver todas estas cosas, seguimos, no hay problema con la parte de la torre, es correcto, es coherente. Aquí vemos el incremento, en fin, todo ese tema de la parte de los torones. Continuamos la etapa 8, en todas las etapas que tendríamos, controlamos básicamente el desplazamiento de la torre, el tablero, vemos que estamos dentro directamente, son positivos por si acaso lo levanta, obviamente hay no son simétricos, por supuesto va a ocurrir ese fenómeno, no podemos evitarlo, va a aparecer, pero estamos dentro por si acaso, no hay inconveniente alguno. El viento transversal, tenemos que ver eso. El viento longitudinal, lo mismo, no hay problema alguno, desplazamiento. Continuamos con la etapa 9, que son simétricos, desplazamiento de la torre. Desplazamiento del tablero. Si se fijan, directamente estamos dentro. Habría unos 2 centímetros, si vale, pero no estamos, no hemos llegado definitivamente, hemos llegado a 1 centímetro, que se controla. No hay inconveniente, pero no hay problema porque está ya construido, no es inconveniente. Lo que tenemos que ver es este 13, más que todo, la parte inicial. El viento transversal, perdón, alguien toca. Nuevamente, controlamos el desplazamiento de la torre. En la 10, que es simétrico, de similar forma, seguimos toda la etapa constructiva, continuamos dentro de lo que dicen, de lo que estipula la ASHTO, continuamos con todas esas cosas. El viento transversal, longitudinal, obvio que tenemos que tener todos estos, ese rojo que aparece, la cantidad de torones, lo que incrementa, en fin, todo ese tema, debemos tener todas estas tensiones de tal forma de que el torón sí tenga que resistir directamente en todas las etapas constructivas. Continuamos la 11, ya hay otro desbalanceo directamente. Esta es la forma de construir, no hay otra en definitiva, no existe por si acaso. Nosotros no, solamente nos estamos acomodando a lo que tiene que tener. Reitero, estas cosas en la etapa constructiva debemos tenerlo en cuenta. Aquí sube el número de torones, en fin, todo ese tema, ahí vemos ya directamente para la parte de las tensiones, debemos cubrir esta tensión que requiere, debemos cubrirlo. Ahí tenemos la deflexión del tablero, entramos por si acaso con la parte que dice la deflexión, los 2 centímetros, encontramos, estamos coherentes, no hay inconveniente. Lo mismo, desplazamiento de la torre, en sentido longitudinal, transversal. Nuevamente la 12. Tenemos desplazamiento de la torre. En el tablero estamos dentro de lo que estipula directamente, nuestro límite es ese.
no podemos ir menos tampoco porque sería demasiado caro directamente, entonces debemos mantenerlos en el límite básicamente. Ahí estamos bien porque si lo bajamos esto también significa de que va a ser un incremento en cables, en la parte de la torre, todo eso. No, 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 tampoco es hacerlo más pequeño porque sería más costoso directamente la parte del tratamiento. El transversal, seguimos con todas las cosas, la parte de los torones, todo ese aparece, el desplazamiento de la torre. Ahí es otro desbalanceo de la etapa 13, es el mismo directamente con todas las cosas. Seguimos viendo que tenemos en el desplazamiento del tablero, ahí tenemos la parte de los desplazamientos en el tablero, lo que ocurre con las diferentes fuerzas, todo ese tema, el viento transversal, el longitudinal, debemos tomar en cuenta. La etapa 14, que ya sigue aguantando la torre por si acaso, es para eso que controlamos el desplazamiento de la torre, eso es lo que nos da. Obviamente aquí tenemos incrementos, en fin, todo ese tema de la parte de los torones. Ahí vemos la parte del desplazamiento del tablero, seguimos directamente dentro de lo que estipulan las normas. Aquí el viento transversal, el longitudinal. La etapa 15 es un desbalanceo, es bastante fuerte, es el último torón de este lado, estamos viendo eso. Ahí vemos ya la torre es bastante solicitada porque tiene que aguantar, reitero, sola. En este momento el que aguanta todo es la torre, no está aguantando otra cosa y obviamente debemos controlar este tema. Esta torre debe aguantar estas solicitaciones que estamos mostrando por si acaso. Lo mismo la parte del tablero, obviamente esa es la finalidad. Tablero, torre, en fin, todo ese tema tienen que estar dentro de lo que dice. Esto es hacia arriba, no estamos dentro, perdón, negativo, es desplazamiento vertical hacia abajo, si vale. Aquí se ha levantado hacia arriba. La parte de la torre, en el sentido transversal, longitudinal, es el más fuerte, vemos que es más fuerte. Seguimos viendo la parte de los torones. Tenemos la etapa 16, obviamente que va a entrar, es menos, es un equilibrio básicamente en este tema. Y por supuesto debemos seguir viendo la parte de los desplazamientos del tablero. Entramos en ese límite básicamente. Los 2 centímetros que estipula la norma seguimos cumpliéndolo. Viento transversal seguimos, no hay problema. El longitudinal también es un balanceo. Finalmente llega, si vale, a la parte del apoyo, este 16. Este torón, este cable. Ahí tenemos el desplazamiento de la torre, obviamente ya le ha ayudado, digamos, el apoyo no es mayor problema. El tablero, esto es la parte importante. Estamos con 6 milímetros. Esto es al otro lado, si fuera, obviamente debería ser, ahí no tenemos los 30 centímetros, bueno, así es ridículo, ¿no? Directamente eso ya no. Ahí tenemos el viento transversal longitudinal. El viento sigue habiendo, puede haber en ese último estado, hay que considerarlo, puede haber, seguimos, sigue resistiendo la torre, no hay problema. Obviamente la parte de los torones, en fin, se modifica. Y finalmente es la etapa 18. Obvio, aquí ya ha terminado. Aquí vemos, estamos dentro en definitiva, es pequeño, hemos hecho muy bien la etapa constructiva. Y por supuesto, no hay inconveniente alguno. Siempre vemos, va a ser pequeño ya en la parte. Bueno, aquí ya son las comprobaciones. Eso es lo que yo quería que vean. Por cualquier motivo, si en la vida se les presenta un puente, deben acordarse de esto, de que la parte de los desplazamientos en la torre, eso es, el puente, los trillizos no han hecho esto, con absoluta certeza, porque no hubiera habido 30 centímetros, no han visto, no en ninguna parte, directamente. No hay. Eso es lo que debían haber controlado. No lo han hecho, bueno, no nos interesa, pero nosotros no estamos para cometer errores, nosotros estamos para
que realmente ustedes estén advertidos de las cosas que se debe hacer cuando está en la etapa constructiva. Reitero, era hacer esto directamente, no hubieran tenido ningún problema si es que hubieran hecho todo este proceso de cálculo. Lo que se hace para hacer es esto, por si acaso. Esta es una tesis de uno de los compañeros, eso es lo que he mostrado. Si no habría pregunta, vamos a ver otra presentación de alguno de los compañeros de tesis que han hecho conmigo. Vamos a pasar entonces, si no hay preguntas en esto, si no tenemos. Obviamente, para la parte del proyecto es bastante complejo. Así como ven, no es nada fácil. Yo no voy a decir que usted lo hace de un garrotazo. No. Esto lleva tiempo, en definitiva. Pero si usted está en una obra, obviamente para eso le están pagando. Yo no sé qué ha hecho la supervisión, honestamente. No era cosa del otro mundo poder hacerlo esto. Si ustedes se dan cuenta, no. Cualquier ingeniero, es un alumno, un estudiante, uno que ha hecho su tesis, lo ha hecho con plena, total, clara solvencia, con un paquete lo ha hecho. No es para exigir de un extraterrestre, en fin, estamos viendo que se ha hecho definitivamente. No ha tenido la menor dificultad para poder hacerlo. Ahí podemos verlo que no hay inconveniente alguno. Lo que se debe presentar es esto, reitero, y controlar para cada una de las etapas que hemos visto, se debe controlar. Esa es la figura clara. No se trata de cosas imposibles de hacerlo. Tenemos las herramientas de poder hacerlo y estamos demostrando que se debería haber hecho esto. Esto es definitivamente los errores. 30 no ha habido, 2 entonces, claro, obvio, tiene que tener, toda estructura tiene que tener desplazamiento. 0 no existe, por si acaso. Aparte de ello, tenemos que acercarnos a esos límites, porque si no nos acercamos es encarecer también la obra, no tiene sentido definitivamente. Entonces eso es la figura clara. Si no habría pregunta alguna, perdón, ¿me están escuchando? No se ha cortado todavía porque en alguna clase se me ha cortado. Muy bien. Si no habría pregunta, vamos a pasar a ver por lo menos uno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Bueno. Este es una tesis de alguno de sus compañeros, ha sido el año pasado, casi un año básicamente, que han presentado esta tesis. Vamos a ver un puente y también 2 alternativas. Más que todo nos interesa, bueno, esto no nos interesa mucho, pero la forma de presentar, en fin, todo ese tema es esta. No vamos a entrar en detalles. Por si acaso, yo estaba un proyecto antes, aquí, Epizana Pojo, hasta aquí era, y este es un proyecto por si acaso. Pero les puedo comentar de que esto es igual que el sillar, este sector, lo que estamos viendo es aquí. Obviamente es algo como el sillar, aquí el camino se veía ya trasladado. De principio dijimos que no debía ser el camino por este lado porque había mucho deslizamiento, pero se pusieron tercos porque había una alternativa de venir por acá, entrar básicamente por este sector para poder evitar este tema. Y al final se ha hecho eso, no se ha hecho este puente, pero se dieron cuenta muy tarde en definitiva, pero gastaron dinero, en fin, pero este no es de eso. Era un puente atirantado. Vamos a ver el puente atirantado. Si nos alcanza el tiempo hoy, si no, mañana lo vamos a ver. Pero, reitero, esto es para ver alguna solución que se ha hecho en la parte de un puente que debería existir, pero que no se hizo por si acaso. Y no es este puente, ha sido otro, por si acaso era atirantado 240, no me acuerdo, alguna cosa de esas. Reitero, lo conozco muy bien porque yo era gerente de proyecto de aquí para el otro lado, de Pisana hasta aquí. Y este era otro tramo. Muy bien, vamos a seguir viendo, este es los estudios geofísicos, todo ese tema. Aquí nos hablan de Puente Zarco. Este es el modelo que sus compañeros han adoptado. Ese es, básicamente, no estaba aquí. Ya hablamos del arco Nielsen, de todas esas cosas que comentamos, obviamente, la curvatura para la parte de la ecuación de la curva de Nielsen es
la catenaria por si acaso. La exacta es la catenaria y tenemos esas consideraciones por si acaso, lo han hecho. Aquí es con volados sucesivos, es otra alternativa que han presentado, vamos a verlo simplemente, estos son, para que ustedes tengan, esas son las condiciones, las claves longitudinales. Bueno, este es básicamente lo que sus compañeros han hecho, un solo tramo de 106 y el resto que quedaba lo han hecho con viga postensada de 40 metros cada uno. Eso es 240, sí creo que era esta longitud, pero lo han acomodado mejor por si acaso. Este, reitero, no es del proyecto original, este es de sus compañeros que presentaron por si acaso. Entonces tienen las mismas cosas para poder verlo. Ahí vemos 4 tramos, este es el modelo ya directamente, con todo los detalles. Ahí, como les digo, no, aquí lo pueden, por supuesto, aquí están los hormigones, todo ese tema. Ahí tenemos el arco, los pendolones, viga de borde, todo ese tema lo tienen ahí. Este para la parte de los BPR, las vigas de arriostre, todo eso. Esto es el puente losa que lo han hecho, de 8 metros de vía de la 730, perfecto, no hay inconveniente. Bueno, obviamente las combinaciones de carga, lo que dice la ASHTO por si acaso. Esto es para la resistencia, esto es para servicio por si acaso. Esto son todas estas cosas, debe cumplir. Por cualquier motivo, eso es, cuando ustedes presentan, debe cumplir todas esas condiciones. Ahí también vemos el New Jersey, por si acaso, es una característica para la parte de las barreras. También en la parte del puente, el barandado peatonal, ahí tenemos las cargas vivas, aparece las carga horizontal, vertical, fuerza, todo ese tema, inclusive el sismo. Aquí lo que hemos dicho, ya no hay mayor pero, para la resistencia 1 están haciendo directamente por los máximos para cada uno de ellos, para la parte del arco. Obviamente, del ariostramiento, ahí vemos el diseño de la losa con todas esas solicitaciones, los cables de la misma forma. Aquí tenemos ya algunos detalles, en definitiva, lo que debemos hacer. Hemos mostrado el otro día la parte de estos elementos sin dimensionamiento, pero aquí tampoco es problema. Aparte de los anclajes, todo ese tema, ahí vemos las verificaciones. Es la parte de la verificación del puente tipo BPR, el arco. Obviamente aquí el dimensionamiento de los estribos como paquete, la pila intermedia, la central, no hay problema. Aquí volados sucesivos les vamos a mostrar para que tengan alguna noción que no es ningún problema tampoco. Aquí nuevamente la altura de las dovelas, cómo se hace. Aquí el New Jersey y aquí por si acaso el barandado. Por aquí es la parte peatonal y aquí la parte vehicular por si acaso. Ese es el tamaño del tablero, todas esas cosas. Está las cartelas, aquí obedece. Toda esa parte lo tenemos acá. No hay problema alguno. Perdón, a ver, vamos a sacar un lapicito. Bueno, tenemos ahí. La configuración de los cables para la parte de los volados sucesivos, básicamente. Este es, reitero, en el tramo, perdón, en el volado, y luego cuando se cierra es en la parte de
de la parte del tramo, para el apoyo para el tramo. Básicamente es eso lo que estamos viendo. Las tensiones admisibles obviamente debe estar dentro de lo que dice. Nuevamente, aquí el que nos dice todas estas cosas es la ASHTO, por si acaso. Aquí las pérdidas dependiendo del tipo de hormigón que estemos teniendo, tenemos ahí las combinaciones de carga, obviamente que debe estar en la etapa constructiva, las cargas de diseño. Obviamente hay una carga diferencial, algo similar como hemos visto. Ahí también se producen básicamente la parte de los desequilibrios. Aquí la temperatura, la variación de la temperatura que existe en la parte del tablero, aquí lo que les decía, 30 grados, la diferencia, aquí es 30 grados, viene 25, 23, en fin, todo ese tema, para el tema de las temperaturas por acaso. ¿Se toma en cuenta? Sí, tiene que haber. Cálculo las pérdidas de transverso a largo alcance, en fin. Modelo estructural, ahí tenemos el modelo estructural. Modelamos en la etapa constructiva, en la etapa de funcionamiento, vemos las tensiones, deflexiones, contraflechas, está, definitivamente. Todas esas cosas también, parte de las fundaciones, de similar forma, se ha hecho con todo ese tema. Aquí la parte del pilotaje, la verificación, los métodos constructivos, bueno, evidentemente ahí cómo se llega a tesar la parte de los cables para las vigas, la lechada, aquí un arco, la parte del cajón, cronograma, presupuesto, en fin, todo ese tema, bueno, es parte, sí, pero no es tema de esta tesis. Muy bien, estamos muy bien con el tiempo, vamos a ver una presentación más. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a esto? Inge, buenos días. Buen día. Una consulta sobre las verificaciones de deflecciones por el viento. Esa parte más o menos, ¿con qué norma ha trabajado, digamos? O para el sismo, esa parte, Inge. Bueno, en los dos casos, por si acaso, esto es bastante fuerte en la parte de vientos y demás. Prácticamente considera un huracán, si vale el término, es con la ASHTO por si acaso, pero está fuera de las solicitaciones que existen en el medio. ¿A qué me refiero? Aquí el viento que se ha registrado son 130 kilómetros hora. El viento que dice la ASHTO está por los 200, pero es la ASHTO directamente. Son esos solicitaciones, por si acaso, no sé por qué, no sé, bueno, hasta el día de hoy nadie ha dicho, bueno, aquí no ha ocurrido, digamos, esas solicitaciones, pero lamentablemente se ha trabajado, se trabaja en todos los proyectos con esa solicitación por si acaso. No sé si es esa la pregunta. Y obviamente reitero, ¿para qué? Como hemos visto en el sentido longitudinal transversal, más que todo en los puentes atirantados, es vital, en definitiva. Eso es lo que les ha ocurrido a los trillizos. Bueno, yo sinceramente no sé qué, no logro entender definitivamente para que haya 30 centímetros de desplazamiento. Ya. Ni su asesor de Linera lo hubiera hecho eso, pero ocurre, ese tipo de cosas ocurre sencillamente, no solamente acá en el medio, en cualquier parte ocurre ese tipo de cosas, pero la pregunta, no sé si es esa, se utiliza las del ASHTO, no, son bastante fuertes aquí, tal vez ahí se podría
limar un poco, ya en forma de criterio, si vale el término, todavía se podría hablar, pero en el tema de presentación y cuanto hay, es con las normas de la ASTO, y reitero, la mínima que tiene la ASTO, pueden fijarse, no sé si les dieron, si no vamos a subir directamente la ASTO 2017 por acaso. ¿Es esa la pregunta o alguna otra? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver esta parte, es otro del sillar que se ha hecho. Aquí vamos a ver dovelas sucesivas y atirantado nuevamente. Aquí vamos a entrar a un atirantado para poder verlo. Bueno, si no habría preguntas, entonces vamos a continuar con este atirantado. Dovelas sucesivas, vamos a repetirlo. Vamos a ver la parte de este atirantado. Por favor, la clase siempre es interactiva. En algún momento de que ustedes no entiendan, quieran preguntar, tienen alguna duda, alguna cosa de esas, por favor me paran para poder explicar, para poder analizar, en fin, lo que ustedes creyeran conveniente. Vamos a entrar entonces a esta otra presentación de otro de sus compañeros que, reitero, han tenido este tema de una alternativa de puente. Bueno, estos son los estudios que se hacen, en fin, los objetivos, dónde viene, cómo es la figura, la parte hidrológica, por supuesto, de que requerimos ahí para ver la luz del puente, en fin, todo ese tema entra en los estudios, claro que sí. Los deslizamientos que estamos hablando, ese ha sido el problema del sillar, es esto directamente, no se está haciendo, no sé qué estarán haciendo, pero son este tipo de fenómenos los que obligan para poder salvar, digamos, estos problemas. Aquí tenemos esa parte de los desplazamientos, el agua que realmente viene y, por supuesto, desestabiliza la plataforma definitivamente. Son las razones, los motivos por qué ocurre ese tipo de todos, por estos problemas del agua más que todo, lo que ocurre, y por eso aparece de que esto, por ejemplo, en el caso que les digo que terminamos de ver, esta plataforma está unas 3 veces y aquí directamente lo ha recorrido. Algo similar ocurre con la parte, este sí es del sillar por si acaso. Ahí vemos la calidad de la roca. Este es básicamente los temas que tenemos, 90, 170 metros básicamente. Eso es lo que se trataba de salvar con ese puente, cosa de que el deslizamiento corra, pero por debajo, digamos, de los puentes. Ese es lo que se hizo, el monitoreo por si acaso. Eso fue básicamente lo que se trató de mejorar. Entonces ahí tenemos la parte de los estudios geológicos, geotécnicos, obviamente tiene que tener todo ese tema para poder entrar en la parte de la solución que se quiere dar. Ahí tenemos algunos estudios, ahí vemos nuevamente. Bueno, aquí ya se plantea una de las soluciones con volados sucesivos. Obviamente, las pérdidas de pretensado, lo que hemos hablado hace un momento. Este es algo similar, puede variar. Si ustedes viendo, no es lo mismo, no es el mismo lugar, pero esto es lo que estipula la ASTO, por si acaso. ¿Ves? Es lo que dice, valores de acuerdo con la ASTO. Varía, sí. Esto es lo que está tomando en cuenta, por ventura. Es esa la figura. En definitiva, lo que estamos diciendo no es como otra cosa, es la ASTO. Esto es sacado del ASTO. Estamos viendo con la parte del ASTO. Esos son los valores. Lo mismo para el viento, son los valores sacados del ASTO. Esto es un atirantado, vamos a ver, un cachito, un segundito, por favor. Entonces vemos las soluciones de un puente atirantado. Hasta ahora todavía no tengo candidatos por ese acaso. Obviamente, una de las cosas que debemos controlar, insisto, es este tema del desplazamiento. Entonces, hay una linealidad no geométrica, no lineal, comportamiento. Debemos ver eso. Ahí tenemos la solución con volados sucesivos. Ahí, definitivamente, son 380 metros de longitud. Ahí tenemos la solución. Obviamente, a partir de ello, estipula ya la parte de los
del alto de las dovelas, la dovela de cierre, la dovela de apoyo. Y la directriz debe ser una catenaria, una parábola. Parábola ya es muy poco definitivamente, no es mayor problema. Nuevamente, aquí el acero de preesfuerzo es 60, pero como están viendo, esto es esto nuevamente. Las barandas, fundaciones, en fin, todo ese tema. Del tablero es 420 kilos centímetro cuadrado. El acero, obviamente, es el 270, por si acaso, y por supuesto de que tiene la parte de los límites de las tensiones, en fin, todo ese tema. Ahí tenemos arco pretensado, acero de pretensado, tenemos sus características, cuándo podemos utilizar, cuál su fatiga para poder utilizar, y obviamente las excentricidades que ocurren en cada uno de ellos, algo similar en la parte de las dovelas, las pérdidas de por fricción, bueno, las pérdidas instantáneas y las pérdidas obviamente que se toma en cuenta el carro de avance, todo ese tema, por supuesto que tiene que aparecer, ¿no? Es un estado de carga que debemos tomar en cuenta por si acaso. Ahí tenemos las tensiones que no deben pasar de los que hemos dicho. Los factores de carga, la fluencia, la retracción, son las pérdidas diferidas, si vale, la fluencia y la retracción, que es con el tiempo que ocurre. Ahí vemos que se debe calcular. Obviamente que el paquete se lo calcula, no hay inconveniente alguno, se lo hace eso, no es problema alguno. Ahí tenemos. Nuevamente las combinaciones, las etapas que tiene, cargas de diseño, cargas móviles, los esfuerzos en los cables, obviamente están con todo por acaso. Ahí vemos por si acaso. Del peso propio, el impacto, todo ese tema, aquí no podemos negarlo, está todo por si acaso, debemos entrar con la parte de todas estas tensiones, obviamente que se controla, que se tiene que controlar eso. Aquí nuevamente entramos con todo, no hay inconveniente, siempre han entrado, eso es lo que estamos haciendo, las combinaciones, todo ese tema debe estar. Diseñamos la parte del transversal, del cajón, del volado sucesivo, ahí tenemos las fluencias, ahí todo, aquí no hay inconveniente alguno, el cortante, hasta poder encontrar el adecuado. Aquí tenemos todo, transversal, aquí es por si acaso la parte de cierre, ¿para qué? Puede haber alguna reparación, alguna cosa, se deja por si acaso esta abertura en la parte de la torre, donde el apoyo, en la parte del apoyo se deja por si acaso estas aberturas de tal forma, por cualquier motivo, habría alguna reparación, alguna cosa. Ahí tenemos para la parte del anclaje, claro, tenemos las herramientas necesarias para poder hacer anclajes con toda solvencia directamente. Los paquetes tenemos ahí, entonces tenemos las tensiones, todo ese tema, no hay inconveniente poder controlarlo, toda esa parte, no tenemos inclusive los aparatos de apoyo, bueno, no es problema alguno, eso es una cosa elemental. Los pilotes, todo ese tema, nuevamente aquí la parte de las fundaciones, obviamente aquí está, análisis del modelo, cómo se hace, los paquetes que se utilizan para la parte de la solicitación, aquí estamos viendo en el apoyo. Lo que les decía, ese diafragma es aquí arriba, por si acaso. Lo que hemos visto es que tiene su abertura, es aquí arriba, encima de la parte de las pilas, por si acaso. Ahí aparece, eso se calcula, ahí tenemos la parte de las pilas, diseño del cabezal, todo ese tema, es eso. Infraestructura. Bueno, aquí está el atirantado nuevamente. No ha sido tema nuestro el anterior, pero por lo menos sirve para orientarnos, para tener un poco de cultura en la parte de puentes. Aquí es otra vez, este sí es nuestro tema. Aquí vemos directamente la forma de la torre.
obviamente la disposición, en fin, tiene que tener todo lo que hemos visto anteriormente, lo que les decía, cómo controlamos los desplazamientos, tanto longitudinal como transversales, con esto definitivamente, esa es la figura. Vimos de un poco más pequeño, 120, era 60, 60, simplemente 81, es esta, aproximadamente hemos visto un lado, pero este es ese por si acaso. Entonces, es semiarpa, bueno, pueden escoger el que mejor se comporta desde el punto de vista sísmico es este. Bueno, nuestro tema es este en definitiva, el sistema atirantado. Ahí tenemos la parte de la torre, las condiciones que tiene cada uno de los lados directamente. Ahí vemos, es hueco por si acaso no es lleno. La sección transversal, obviamente por dónde van a ir los cables, básicamente. Ahí tenemos, obviamente, las condiciones de carga, el tablero, todo ese tema que hemos hablado. Ahí ya es la modelación en el bridge del modelo, claro, ningún inconveniente. Lo podemos hacer por los diferentes estados de carga directamente. Estamos viendo ya un estado de carga. Siempre, reitero, la finalidad es encontrar este tema. Lo que hemos visto, ese detalle básicamente. Para todos los estados de cada lado empezamos a hacer. Aquí sí, entre todas esas cosas. Número de dovelas, algo similar a lo que hemos visto aquí se está haciendo. Lo que hemos visto anteriormente es eso. Aquí están ya la parte de las tensiones, toda esa parte, la magnitud, el desplazamiento, que definitivamente es esa en este caso. Antes era, no recuerdo, creo que 28, 21, y obviamente que estamos dentro. Siempre lo primordial es ver este desplazamiento, definitivamente. La parte más importante son los desplazamientos. Ahí tenemos el número de cables, el área, en fin, todo ese tema son diferentes en definitiva. Ahí vemos nuevamente la parte de la carga axial. En fin, todas las condiciones que solicitan al puente para poder ser visto. Aquí, obviamente, diseñamos las vigas, todo ese tema, lo que les decía, es hueco, por si acaso. El pilón es hueco, así como estamos viendo. Esas son las dimensiones. Obviamente que tenemos también paquetes, el CSI Bridge, pero el CSI Col, por si acaso, el que hace todo esto. Tenemos las condiciones, no hay inconveniente alguno. Aquí solamente estamos con un 56% solicita, pero está bien, no hay problema para todas las combinaciones, en fin, todo ese tema está, no hay problema alguno. Diseño de los anclajes, ahí tenemos, nuevamente tenemos paquetes para poder hacerlo. Anclajes en el pilón, ahí tenemos, diseño de los pilotes, nuevamente, con la parte de los paquetes. Ahora el último SAP ya tiene, por si acaso esto, ya viene con el 22 ya viene. Aquí, con el 6 cómo es la parte de compresión, tracción, está, podemos verlo, no hay inconveniente alguno, podemos prever armaduras, cuánto hay. Aquí se ha hecho con el modelo bielas y tirantes, por si acaso, la parte del cabezal, obvio, no hay ningún problema. Ahí tenemos para la parte de verificaciones, diseño del estribo, el estribo como se ha diseñado, y tenemos también con todas las cosas. Bueno, eso es. Aquí los que hacen puentes se nota que lo hacen con total solvencia, la parte de los proyectos. Aquí vemos ya que podemos dar clases, es Illuminatis que hacen los puentes, hay plena solvencia por si acaso. Aquí no hay inconveniente alguno. El alumno, como pueden ver, es completamente potable, viable, solvente. Los que han hecho obviamente están trabajando felices, me encuentro, me agradecen, dicen que les ha abierto la puerta, no les falta trabajo, siempre están laburando. Ha sido su tesis, su presentación, y bueno, todo el mundo anda felices de que, bueno, tienen trabajo, no hay problema alguno, tienen solvencia, obviamente pueden hacer cualquiera de esas cosas, están muy contentos, esa es la parte. Bueno, eso es por ahora, lo dejamos por acá, si no habría alguna pregunta, algún comentario, si todavía estamos en línea. Ingeniero. Sí, estamos en línea. Adelante, adelante, adelante.
Tengo una Adelante, pregunta. ¿Qué tipo adelante. de pérdidas yo debería tomar en cuenta, digamos, en los cables al momento del pisar o algo así? ¿O ¿En qué qué? pérdidas tomo? En los atirantados. Exacto. Obviamente que hay la parte de las pérdidas es algo similar, como en el pretensado que hay una parte de relajación, pero es bastante más pequeña que en el pretensado mismo. Más que todo en la parte de los anclajes, en fin, todo ese tema. Y por supuesto, casi normalmente sube encima, porque ya es libre en definitiva. Sería las tensiones sin adherencia, que se llama directamente. No, no es mayor problema la parte, pero normalmente la envolvente de las condiciones de carga hace que realmente esté encima de esta parte de las pérdidas, por si acaso. No hay mayor problema en eso. Pero los que sí, ya, la pregunta, muy bien, ¿qué tipo de pérdidas? Las que estipula esto en la parte de los anclajes y con cables no adherentes, por si acaso. ¿Por qué razón? Porque prácticamente está libre. No hay directamente la parte de adherencia que tiene en el hormigón pretensado. Simplemente sería directamente esa la, la pérdida. Pero la parte más importante en este caso es el comportamiento de los cables. Eso que hemos visto de la parte que en algún momento les he comentado, tiene por si acaso en esta parte de las presentaciones, a ver, vamos a ver, hay un, hay un, hay una parte, hay una parte que el paquete se lo hace, lo que se refiere por si acaso. A ver, vamos a ver el puente completo para explicarle lo que me está comentando. Vamos a ver el modelo mismo. El modelo mismo, aquí. Lo que en algún momento les comenté. Aquí, ojo, los estados de carga hemos visto, debemos verlo definitivamente. Pero en el bridge, por ejemplo, perdón, en el Midas, usted cliquea estos elementos y obviamente hace un montón de solicitaciones de los dos lados. En el Midas dice tuning, como sintonizando más o menos. Eso es lo que hemos hecho nosotros hace unas iteraciones. Pero ojo, no hace para carga móvil. Lo que se hace es tener un equivalente, incluirlo directamente de tal forma de que logre hacer lo que hemos hecho, lo que hemos visto manualmente para poder entender lo que se ha visto esas etapas de la tesis en PDF, obviamente se hace con todas esas cosas. A lo que voy, el paquete efectúa, pero debemos, obviamente debemos entender qué estamos haciendo en definitiva. Una de las formas es ese tuning, el Midas tiene, no me acuerdo en este momento el bridge con qué nombre está, pero se cliquea todos estos cables, toditos ellos, y decimos que, si se acuerdan ustedes, la parte no lineal que les expliqué con la matriz no lineal hace eso por si acaso, una de las cosas. Y obviamente encuentra las envolventes porque los cables son mentira, no son iguales, son diferentes. Por decir, estoy utilizando cables de media pulgada, como hemos visto, los otros son, qué sé yo, de 8, de 10, de 12, varía directamente dependiendo de esas condiciones por si acaso. Y ahí sí toma en cuenta lo que estamos diciendo, la temperatura, todo eso, ¿para qué es? Obviamente para ver las diferidas, en fin, todo ese tema hace el paquete por si acaso. ¿No? Sí, debemos entender, debemos saber, por supuesto que sí, esa es la finalidad. No sé si fue la pregunta. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no habría pregunta, nos vamos a tomar desayuno entonces. Nos Y vemos una mañana en la hora consulta, de clases. Adelante, adelante, adelante. y que sobre la entrega del primer proyecto de edificio Altos, Sí. la entrega creo que es para mañana y o día más o menos teníamos que más o menos acordar, digamos, un día para que nos dé un poco de tiempo, Inge, porfa. Muy bien, vamos a ver
Tenía que ser el 26, Sí, ¿sí? Ya, ya. sí. Pero no nos movemos el 2, listo. ¿Está bien? Ahí no vamos a mover ya. La segunda fecha no movemos. ¿Están de acuerdo ustedes? Obviamente, aquí ya he dicho, no es a matar. Podemos entrar dentro la flexibilidad adecuada. No me va a decir a fin de año, pues el otro semestre, ¿no ve, cara? No. Ojo, les vienen para hacer todas estas cosas, les cuento, ya les va a tocar hacer estas cosas por si acaso. Después de esto ya lo estoy preparando yo para que hagan atirantado, en fin, lo que hemos hablado. Obviamente es esa la finalidad. Reitero, yo condiciono una semana, el 2. Y por supuesto vamos a poner en el Classroom la hora de entrega del 2 a las 6 de la tarde. Ojo, no entró por si acaso. En el Classroom vamos a poner la presentación que ustedes tienen que hacer y listo, se acabó por si acaso. Esa es la condición. Me he olvidado que no había... En fin, ya sabemos los cuentos que ocurren, ¿sí? ¿Están de acuerdo con el 2? ¿Alguna otra cosa, por favor? Ahora definimos y ahí muere, definitivamente. No todas las veces, no va a ser. Pero digan ustedes, ¿están de acuerdo en presentar Sí, Inge, fecha estamos de definitiva, acuerdo. fecha? No Está hay bien. ninguno Sí, que se oponga. está bien una semana más. Gracias. Ya, pero ahí muere por si acaso, ya no hay más, claramente, estamos hablando. Una cosa es que ustedes entiendan, otra cosa, el profesional es profesional. Yo el proyecto no puede ser, voy a entregarlo, se trata de eso, no se trata de ser malo, ya les he dicho, no, lo que cuidamos aquí es formar integralmente al profesional. El profesional tiene que tener palabras, si vale el término, es eso lo que cuidamos. Va a ser hasta las 6 de la tarde, muere, 6:05, ya no se cierra, no recibe el Classroom por si acaso. Les advierto eso, y reitero, yo no recibo por afuera. Aquí no es el caso de respiradores. ¿Está claro? Muy Disculpe, bien. ingeniero, Ahora sí. esa parte de la Adelante. entrega, dijo que iba a ser a su correo, ahora va a ser en el Classroom. No hay problema de eso, no hay problema, pero vamos a dar una hora, no hay problema, vamos a dar el lugar, vamos a hacerlo. No hay problema de eso, no hay inconveniente, no, lo vamos a hacer, no hay inconveniente. Puede ser al Classroom, vamos a indicar el lugar, puede ser pero reitero, va a haber una hora, la fecha ya está definido simplemente hasta las 6, nada más, nada, no hay ningún 6:05, chao, no hay, por si acaso. Es lo único que les puedo decir, es eso. No hay ningún problema. Ya, Puede está ser bien, al gracias. correo, puede ser. Es por favor en formato digital, por si acaso. Yo estoy preparando ya para que hagan todas estas cosas que hemos visto, no es la película, no. Ustedes tienen que hacerlo, por si acaso, se tienen que inspirar en lo que han visto y punto. Con tanto detalle, obvio que no es fácil hacer. Lo que hemos visto no es nada. ¿Para qué? No vamos a decir que un segundo, mentira, eso lleva tiempo, en fin, todo ese tema, pero por lo menos la parte inicial y en fin, todo ese tema deben hacerlo, ¿sí? Si no habría más preguntas, entonces el 2, 6 de la tarde, muere ahí. Vamos a ver dónde van a entregar y ya vamos a ver esa parte. ¿Listo? Y una consultita. Adelante. Es sobre edificios altos, la parte, por ejemplo, cuando definimos el caso de sismo, por ejemplo, un análisis estático, las direcciones, digamos, del sismo, nosotros ponemos, por ejemplo, en una dirección, por ejemplo, el 100% y en la otra dirección, por ejemplo, el 30%, en el caso, digamos, del sismo. He estado un poco averiguando sobre eso y encontré esta parte sobre un texto de Wilson y dice, por ejemplo, que, digamos, si bien se considera, por ejemplo, el 100%, digamos, de fuerzas, digamos, en una dirección y el 30%, por ejemplo, en la dirección perpendicular de Inge, pero dice, si yo, Inge, si esto, digamos, yo lo considero, por ejemplo, el método, el método direccional, el CRSS, o sea, ya haría, digamos, una combinación de este tipo y ya no y estaría considerando, Inge, sismos al 100% en una dirección y al sismo en otra dirección al 100%, si yo combino con el método direccional del RSS, Inge. O sea, sobre esa duda tenía, Inge, o sea, esa parte, Mira, digamos. a ver, el tema claro, aquí yo estoy en el comité de diseño sísmico de aquí de Bolivia. Lo que vos estás diciendo, aquí no nos entendemos, definitivamente. Aquí nos sacuden a nosotros cuando
planteamos, lo que vos estás diciendo es estático. Normalmente el que se dice que es exacto es el dinámico. Nos planteamos, pero muy bien, votación, dicen, nos sacuden, 2 a favor, 20 en contra. ¿A qué voy? No está definido, simplemente toma cualquiera de ellos porque, reitero, no hay. La forma adecuada, de acuerdo a lo que dice la ciencia, es tomar dinámicamente. ¿Con qué? Con la parte de un acelerograma. Yo, a ver, como experiencia les puedo decir, la torre de control de aquí del aeropuerto, Jorge Bilsterman, lo recalculé yo. Y obviamente no hay datos, no existen, no hay un acelerograma. San Calixto solamente hace sismogramas, no tiene ni uno, porque interviene por si acaso en este comité el Observatorio San Calixto. Hay 2 personas que están en esta comisión y obviamente no hay acelerograma. A lo que voy, yo particularmente, yo lo agarré el terremoto del centro, obviamente ese es de grado 8, lo bajé a grado 7, que ese es un dato que sí se tiene aquí en el medio, pero se diseñó con eso. Yo como experiencia les digo, el otro son probabilidades y normas, que por ejemplo la parte del desplazamiento lateral, del desplazamiento absoluto, obviamente hay alguna normativa, pero no han querido adoptar, por ejemplo, eso. Simplemente con la parte de las derivas quieren controlar y se sale a lo que voy, más claro, más concreto. Cualquiera de los que tomes son probabilidades y posibilidades que a veces están bastante alejados. Toma el que desearas, por acaso. No hay problema alguno. El tema que estás diciendo, sí, son eventualidades que pueden ocurrir, pero no responde, si vale el término, a una cuestión netamente científica. No hay, en definitiva. Son aproximaciones y todas las normas, lamentablemente, así como estamos hablando, dicen eso. No hay ¿cómo podría decirte? Una certeza en el tema de que estés utilizando una u otra norma. Cualquiera de las normas, sea el colombiano, el chileno está un poco más avanzado, el peruano, todo eso. Aparte de ello, es una copia del AC 716, por si acaso, tampoco es, le han adecuado alguna cosita, en fin, todo ese tema. Es más de la parte americana. No sé si conocen ustedes el AC 716, 716. Ahí está, básicamente, la forma de tomar. Yo, más que todo, quisiera que se ubiquen un poco mejor en ese, si es la parte estática, es esa. Pero, reitero, es la parte dinámica el que manda, por si acaso, en este momento lo que se considera. Pero tómalo, no tengo ningún problema, no te voy a exigir de que tomes alguna cosa más adecuada, todo ese tema, no, en ningún momento, para nada, no estoy diciendo eso. Toma alguno por lo menos para tener conocimiento, pero no quiere decir que esté mal, que esté bien, tómalo mientras tanto, si vale el término. No tengo una respuesta, bueno, en este momento nadie tiene una respuesta clara a este tema y reitero, yo particularmente como criterio, no como una norma, además, yo sí hago mis cosas, hago con un terremoto, pero ya tengo un error. ¿Por qué razón? Porque terremoto no tengo de Bolivia. Sabemos que cada terremoto es como la huella digital. Cada suelo tiene su forma más que todo. ¿En qué varía? En la parte del periodo fundamental de vibración que tiene el suelo. No tenemos eso. Las velocidades que hay no existe. Lamentablemente es una aproximación. Nuevamente lo que hago no es mentira. Es también una aproximación, pero particularmente, ya es criterio. Es una aproximación mucho mejor que de las normas, para mí particularmente. Es esa la respuesta, por si acaso. No tengo. Ahorita le pregunta a alguno de los componentes de la norma sísmica, lo mismo, te van a contar del ACE. No hay otra cosa, por si acaso, en este momento. ¿Quieres tomarlo? Tomarlo. No quiere decir que está mal, no quiere decir que está bien, pero bueno, es esa la figura. Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.